Le pagaron años de trabajo con un tractor viejo, pero lo que había adentro lo marcó para toda su vida. Santiago llevaba 12 años entrando al mismo portón de hierro antes de que amaneciera. A esa hora el aire olía a tierra húmeda, gasolina y hojas machacadas. La hacienda de Roberto se extendía como un reino silencioso al pie de las montañas, con galpones enormes, sembríos que parecían no terminar nunca, y un ruido constante de motores viejos que acompañaba cada jornada. Santiago conocía cada rincón de ese lugar, sabía dónde se encharcaba el terreno en invierno, qué cerca se aflojaba primero cuando pasaban las vacas, y cuál máquina fallaba justo en el peor momento. También sabía algo que casi nadie decía en voz alta: sin trabajadores como Santiago, aquella riqueza no se movía ni un centímetro. Vivía en una casa pequeña de bloque y techo de zinc, a 20 minutos de la hacienda. Su vida no estaba hecha de lujos, estaba hecha de costumbre, cansancio y esperanza. Cada semana guardaba unas monedas en una caja de galletas, escondida dentro de un armario. No era mucho, apenas un intento de construir un futuro distinto. Soñaba con comprar un pedazo de tierra, sembrar a su ritmo y dejar de obedecer órdenes que llegaban desde una oficina con aire acondicionado, mientras trabajaba bajo el sol hasta sentir que la piel ardía. Roberto era un hombre de voz elegante, ropa impecable y sonrisa calculada. Tenía fama de duro, inteligente y exitoso. Decía con frecuencia que premiaba la lealtad, que valoraba a quien se partía el alma trabajando. Cada diciembre reunía a los peones en el patio principal, hablaba de familia, esfuerzo y gratitud. Siempre soltaba alguna promesa que sonaba grande. Durante años, Santiago escuchó esas palabras mientras tragaba polvo, y asentía en silencio con la mirada baja. Había aprendido que en ciertos lugares hablar demasiado salía caro. Todo cambió una mañana de agosto, cuando Roberto mandó a llamarlo a su oficina. Santiago entró con la gorra entre las manos. El despacho olía a café caro y madera pulida. Había diplomas en la pared, una fotografía de Roberto estrechando la mano de un alcalde, y un reloj enorme que parecía marcar un tiempo distinto al de afuera. Roberto lo miró desde su silla con una amabilidad extraña. «Has sido uno de los hombres más constantes de esta hacienda», dijo con tono solemne. «Gente como tú, ya casi no existe». Santiago no respondió. Esperó, «y he decidido darte algo especial, un reconocimiento por tus años de servicio». Aquella frase le golpeó el pecho. Durante un segundo imaginó lo imposible. Tal vez un aumento serio. Tal vez dinero suficiente para terminar de pagar un terreno que un vecino le había ofrecido. Tal vez la oportunidad que llevaba años esperando. Roberto se levantó, tomó unas llaves de un cajón y las dejó sobre el escritorio. «Quiero que te lo lleves hoy mismo». Santiago miró las llaves sin entender. «¿Qué es, patrón?». Roberto sonrió como quien entrega un tesoro. «El tractor viejo del galpón del fondo». Santiago tardó varios segundos en reaccionar. «El Massey, ese mismo, ya no lo usamos. Te servirá para trabajar por tu cuenta. Deberías agradecer que veo potencial en ti». Las palabras cayeron pesadas. Santiago sintió un calor áspero subiéndole desde el estómago hasta la cara. El Massey Ferguson llevaba años arrumado junto a un muro cubierto de polvo, telarañas y láminas rotas. Tenía una rueda parchada con caucho improvisado, el asiento partido, y el motor tan cansado que varios juraban que jamás volvería a encender. En la hacienda se había convertido en un chiste. Roberto se inclinó hacia atrás en su silla. No cualquiera recibe una herramienta así. Si sabes usarla podría salir adelante. Santiago apretó las llaves dentro del puño. Sabía que aquella recompensa era una forma elegante de sacarse de encima un estorbo, un objeto viejo ocupando espacio. Basura con disfraz de regalo. «Gracias, patrón», dijo al fin con la garganta seca. Roberto sonrió satisfecho. Eso quería oír. Cuando Santiago salió al patio varios trabajadores ya estaban enterados. La noticia corría rápido en lugares donde la rutina necesitaba algo que comentar. Unos lo miraban con lástima, otros con una mueca amarga. Algunos hasta soltaron frases de consuelo que sonaban peor que el silencio. «Capaz todavía le sacas algo. A lo mejor vendes el fierro por kilos». Ese trasto ya dio lo que tenía que dar. Santiago caminó hasta el galpón del fondo. El tractor seguía ahí, inclinado hacia un lado, como un animal herido abandonado a su suerte. Se acercó despacio, pasó la mano por el capó oxidado y una capa de polvo le cubrió los dedos. Miró las grietas y el óxido, los cables sueltos y la pintura vencida. Cualquier otra persona habría visto solo ruina. Santiago vio otra cosa. No fue esperanza inmediata, tampoco optimismo ingenuo. Fue una sensación extraña, una inquietud pequeña y persistente. Algo no encajaba. Durante años había escuchado a Roberto hablar de dinero, eficiencia y ganancias. Un hombre así no conservaba un montón de hierro inútil durante tanto tiempo solo por nostalgia. Si el tractor no servía, ¿por qué nunca lo vendió? ¿Por qué seguía guardado bajo techo, y no tirado al fondo del terreno como los demás desperdicios? Esa duda se le quedó pegada en la cabeza. Pidió permiso para llevárselo ese mismo día. Roberto aceptó encantado casi con prisa. Eso alimentó aún más su sospecha. Con ayuda de un vecino llamado Tomás, que apareció solo para enganchar una cadena y curiosear, logró arrastrar el tractor hasta su casa.
El trayecto fue humillante, niños señalando, perros ladrando, y gente mirando desde las tiendas como si asistieran a una procesión absurda. El tractor rechinaba, botaba tierra seca, y dejaba atrás una sensación de derrota. Cuando lo estacionó frente a su casa, su madre salió al umbral, secándose las manos en el delantal. Y eso, Santiago soltó el aire. Mi premio. La mujer observó la máquina en silencio. No preguntó más, solo lo miró con una mezcla de pena y firmeza. Entonces habrá que ver qué guarda ese premio. Aquella noche casi no durmió. Se sentó afuera en una silla plástica, mirando la silueta del tractor bajo la luz amarilla del poste. El metal oxidado proyectaba sombras raras sobre la tierra. Santiago repasó en su mente cada detalle de los últimos años. Recordó que Roberto había prohibido tocar esa máquina sin permiso. Recordó que una vez durante una tormenta, mandó moverla de galpón de inmediato, como si fuera más valiosa que varias herramientas nuevas. Recordó también a un mecánico viejo que fue a revisarla una tarde, y salió del galpón serio, sin comentar nada. Al amanecer tomó una caja de herramientas, un trapo y una linterna. Decidió desmontarla pieza por pieza. Las primeras horas solo confirmaron lo evidente: piezas dañadas, grasa seca, mangueras rotas, tornillos casi pegados por el tiempo. Trabajó sin descanso, quitando barro endurecido y aflojando tuercas, separando cubiertas. A ratos parecía una tarea inútil, a ratos sentía rabia, pero la duda seguía viva. Al mediodía, cuando ya tenía las manos negras y la espalda molida, encontró algo extraño debajo del asiento, donde debería haber una cavidad simple. Había una lámina doble soldada con demasiada precisión, para tratarse de una reparación improvisada. El compartimiento no figuraba en el diseño normal del tractor. Santiago pasó los dedos por el borde. Estaba sellado. Su corazón dio un golpe. Buscó un destornillador plano, hizo palanca y escuchó un sonido seco. La lámina no cedió. Tomó entonces un cincel pequeño y empezó a golpear con cuidado. Tardó casi una hora en abrir apenas una esquina. Dentro no había repuestos. Había una bolsa plástica ennegrecida y envuelta varias veces con cinta vieja. Santiago se quedó inmóvil, miró alrededor como si alguien pudiera salir de la nada a reclamar aquello. Tomó la bolsa con las dos manos. Pesaba más de lo esperado. La llevó hasta la mesa de la cocina. Su madre lo observó desde la puerta. Se quedó callada. Con dedos temblorosos cortó la cinta. Dentro apareció un cuaderno pequeño de tapas negras, varias llaves antiguas unidas con alambre, y un sobre amarillento con el nombre de Roberto escrito a mano. Santiago y su madre se miraron. No había dinero, no había joyas, había misterio. Abrió el cuaderno primero. En las primeras páginas encontró números, fechas y cantidades con nombres abreviados. Parecían registros de entregas. Algunas hojas tenían marcas de combustible, otras manchas de humedad. Había columnas enteras con iniciales y rutas. Nada tenía sentido completo, pero todo olía a secreto. Luego abrió el sobre. Dentro había una sola hoja doblada. La letra era temblorosa, como escrita con prisa. Si alguien encuentra esto, no confíe en Roberto. El tractor no debe salir de la propiedad hasta que todo se aclare. Hay cosas enterradas y otras guardadas fuera de los libros. Si desaparezco, busquen donde el río dobla cerca del eucalipto grande. La llave pequeña abre lo que nunca reportaron. No entreguen esto a cualquiera. No había firma. Santiago sintió que la cocina se encogía. Su madre llevó una mano al pecho. ¿Qué clase de problema es este? Santiago volvió a leer la hoja 3 veces. Cada palabra abría más preguntas. ¿Quién la escribió? ¿Qué ocultaba Roberto? ¿Qué había cerca del río? ¿Y qué abría esa llave pequeña? Pasó el resto del día revisando el tractor con una concentración feroz. En el interior del guardabarros halló un segundo escondite. Esta vez solo había una bolsita con 2 fichas metálicas numeradas, y un papel doblado con coordenadas escritas a mano. Y una fecha de hacía casi 9 años. Aquello ya no parecía casualidad. Al caer la tarde, Santiago tomó la bicicleta y fue hasta el taller del pueblo, donde a veces trabajaba un anciano llamado Don Ramiro, antiguo mecánico de la hacienda. Si alguien podía reconocer aquel tractor y sus secretos, era él. Encontró el taller medio vacío, lleno de motores abiertos y olor a aceite quemado. Don Ramiro estaba sentado en un banco limpiando una bujía, con una paciencia infinita. Cuando vio a Santiago con el cuaderno bajo el brazo, el viejo frunció el ceño. ¿De dónde sacaste eso? Santiago no respondió de inmediato, solo puso el cuaderno sobre la mesa. Don Ramiro pasó las páginas lentamente. Su rostro perdió color. Te metiste donde no debías. Ya estaba metido desde que me regalaron ese tractor. El viejo cerró el cuaderno de golpe. Escúchame bien, guarda todo y no se lo muestres a nadie. Necesito saber qué significa. Don Ramiro lo miró largo rato. Afuera empezó a soplar un viento frío que hizo vibrar la lámina del techo. Hace años desapareció un capataz de la hacienda, murmuró al fin. Oficialmente dijeron que se fue sin avisar. Santiago sintió un escalofrío. Ese papel lo escribió él. Don Ramiro dudó. No lo sé, pero ese tractor no estaba dañado cuando lo guardaron. Lo encerraron a propósito. ¿A propósito de qué? El anciano bajó la voz. De algo que Roberto jamás quiso que saliera a la luz.
Santiago apretó la mandíbula. ¿Qué cosa? Don Ramiro levantó la vista hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando, y antes de responder, dijo una frase que dejó a Santiago helado. Ese tractor no fue tu recompensa, muchacho. Fue una forma de sacarte del camino, o de ver si eras lo bastante terco para encontrar lo que escondía. Santiago no esperó más. Esa misma noche fue con don Ramiro hasta el punto que marcaba la carta, donde el río doblaba junto al viejo eucalipto. Cavaron durante casi una hora, hasta golpear una caja metálica enterrada entre raíces y piedras. Dentro encontraron documentos, escrituras, recibos falsificados, registros de ventas ocultas, y varias fotos antiguas donde aparecía Roberto junto al capataz desaparecido, cargando sacos sellados en la parte trasera del mismo tractor. La llave pequeña abrió además un casillero abandonado en la terminal del pueblo, donde había una grabadora vieja y más papeles. En la cinta la voz del capataz contaba toda la verdad. Roberto llevaba años desviando dinero, escondiendo maquinaria, robando pagos y usando el tractor para mover pruebas fuera de los libros de la hacienda. Cuando el capataz quiso denunciarlo, desapareció del pueblo, tras dejar todo escondido esperando que algún día alguien valiente lo encontrara. A la mañana siguiente, Santiago entregó todo a las autoridades y también a los demás trabajadores. Esta vez Roberto no pudo comprar silencio, ni inventar excusas. Los documentos coincidían, las fechas cerraban, la grabación era clara y las fotos lo hundieron por completo. Días después la hacienda fue intervenida, salieron a la luz años de abusos y varios bienes quedaron congelados. Los trabajadores recuperaron pagos atrasados, y una parte de las tierras fue vendida legalmente para cubrir deudas y compensaciones. Entre esos acuerdos Santiago recibió el dinero justo, que durante años le habían negado. Con esa recompensa verdadera, reparó el viejo tractor, en honor al hombre que escondió la verdad dentro de su hierro oxidado, lo pintó y lo hizo andar otra vez. Y compró un pequeño terreno donde empezó a trabajar para sí mismo. El pueblo entero, que antes se burló de aquel regalo humillante, terminó viendo pasar a Santiago con la frente en alto, conduciendo la misma máquina que todos llamaron basura. Roberto quiso humillarlo con un montón de fierro viejo, y terminó entregándole sin saberlo, la llave de su propia caída. Y lo que parecía una burla se convirtió en justicia, libertad y un destino grande, escondido dentro de un tractor olvidado. Años después, Santiago ya no despertaba con miedo al mañana. Su pequeño terreno floreció, el tractor viejo seguía funcionando como símbolo de lucha, y en su casa nunca volvió a faltar comida ni tranquilidad. La gente del pueblo comenzó a buscarlo no solo para pedir trabajo, también para escuchar su historia, y cada vez que alguien le preguntaba cómo cambió su destino, Santiago sonreía y decía que a veces, la vida esconde las puertas más grandes dentro de las ruinas que todos desprecian. Esta historia deja una verdad poderosa: la verdadera inteligencia no siempre está en tener más, está en saber mirar donde otros solo ven fracaso. Santiago no venció con fuerza ni con suerte, venció con paciencia, dignidad y visión, y justamente ahí está la grandeza de este final. Si te gusta el contenido valioso, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal para más historias emocionantes.